Luisa, bienvenida. Gracias por estar por aquí con nosotras. Así que este espacio es completamente tuyo. Si deseas presentarte y agregar algunas cosas más de ti, de quién eres, el espacio es tuyo. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, Yudelín. Buenas noches a todas esas damas decididas a vivir en esperanza. Me encanta ese título que Yudelín le ha dado a su ministerio, porque verdaderamente como mujeres debemos diariamente escoger vivir esperanzada, pero esperanzada en Cristo Jesús. Así es que me siento muy contenta de estar esta noche con ustedes compartiendo un episodio de mi vida que me marcó y que debido a este episodio, a esta experiencia de vida, pues mi fe y mi confianza en Dios aumentó mucho más. Pero antes quisiera pedirles que ahí donde estén, cierren los ojos y tengamos una breve oración para que Dios sea quien dirija mis palabras y que seamos grandemente bendecidas. Bendito Dios, en estos momentos, Señor, quiero pedir la presencia de tu Santo Espíritu sobre mí. Que tú puedas, oh Señor, hablar a través de mí y que cada dama que está conectada en este programa pueda ser grandemente bendecida y tocada. Si alguien llegó triste, apesadumbrado, que pueda al finalizar esta actividad estar llena de gozo, de fe y de esperanza en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis queridas, antes de entrar en lo que es el testimonio que les traigo esta noche, yo quisiera que fuéramos a la lectura que se encuentra en el Salmo 127, en Salmos 127, el versículo 3, Salmo 127, 3, nos dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Todo el que tiene la oportunidad, toda mujer que ha tenido la oportunidad de concebir, de tener hijos, debe sentirse privilegiada. ¿Por qué? Porque ese hijo, esa hija, esos hijos que tiene, como dice el Salmo, son una herencia que el Señor te ha dado. Esos hijos le pertenecen a Dios, por eso debemos cada día presentárselo a Él y al nacer de una vez entregárselo a Él para que Él sea quien conduzca sus vidas. En la Biblia hay varias historias de mujeres que fueron estériles. Y yo siempre digo que cuando en la Biblia se repite algo una y otra vez, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento, es porque el Señor quiere hacer énfasis en esto. Y como el pecado entró en el mundo y trastornó todo lo que Dios hizo perfecto, debido a esto hay muchas mujeres que padecen de esterilidad, se les dificulta tener hijos. Y el Señor quiere traerle palabras de esperanzas a estas mujeres por medio de su santa Biblia, su santa palabra. Por eso tenemos ahí grandes historias como la historia de Raquel, tenemos la de Sara, que es una historia hermosa porque una mujer de ya casi 100 años pudo concebir un hijo que Dios se lo había prometido desde que eran jóvenes, ella y su esposo. Y en la ancianidad el Señor le concedió este gran privilegio de ser madre, indicando así que para Dios no hay nada imposible, porque a Él le pertenece la vida, Él es el dador de la vida y Él sabe cuándo la da, a quién se la da y también cuándo la quita. Y también tenemos otro caso como el de Raquel, tenemos también a Elizabeth, y tenemos el caso de María, la madre de Jesús, que aunque no era estéril, la manera como concibió al Hijo de Dios fue también un gran milagro. Un gran milagro. Y todas estas historias nos impactan y nos recuerdan que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa, que para Él no hay nada imposible. Pero hay una historia que siempre que se habla de esterilidad, no podemos dejar de mencionar, y yo sé que ya ustedes saben a qué personaje bíblico me refiero, y es Ana. Y quiero escoger a Ana porque de alguna forma u otra me identifico con Ana. ¿Por qué? Porque Ana fue una mujer que, según dice en Primera de Samuel, ella era una mujer casada
y su esposo la amaba grandemente, pero ella tenía una gran aflicción de espíritu porque ella no podía darle hijos a su esposo. Y la esterilidad en la antigüedad era considerada como una maldición. Cuando una esposa no podía darle hijos a su esposo, el esposo estaba en su derecho de buscarse otra mujer para poder tener hijos, porque la fecundidad para el hombre era de gran bendición, era una bendición. Y como dice el Salmo, es una herencia del Señor y así lo veían en aquel tiempo. Y por eso el hombre que no podía, que tenía una esposa que no le daba hijos, muchas veces se allegaba hasta la sierva que tenía, una criada, una esclava, o buscaba otra mujer y de esa manera pues procreaban y tenían sus hijos, tenía sus herederos. Pues Ana, aunque era muy amada por su esposo, gozaba de ser la favorita de su esposo porque él tenía otra esposa también y esta sí le daba hijos y le había dado muchos hijos. Y dice la Biblia que él amaba más a Ana. Ana era su esposa favorita. Me atrevo a asegurar que es posible que él se casara quizás con la otra mujer a raíz de que Ana no le daba hijos. La Biblia no dice exactamente eso, pero es muy probable. Y Ana, dice la Biblia que vivía en angustia. Dice en Primera de Samuel 1:9, no, 1:8, dice, y Elcana, su marido, le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Él le decía, pero mujer, entiende que yo te amo demasiado, que a mí yo no estoy pendiente a si tú me das hijos o no, porque tú eres una mujer muy especial para mí, yo te amo en gran manera. Tengo otra esposa, pero a la mujer que yo amo eres tú. Pero Ana sentía ese vacío tan grande y esa necesidad tan grande de ser madre. Y Ana hizo algo que es lo que cada día nosotras como mujeres decididas a vivir en esperanza debemos hacer. Y es postrarnos ante Dios, presentarle nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros anhelos más profundos, nuestros problemas, nuestras peticiones. Y entonces al hacer esto indicamos que confiamos en Dios. Al hacer esto indicamos que somos mujeres humildes, que estamos dispuestas a recibir lo que Él tiene para nosotras. Y Ana fue hasta el templo y dice la Biblia que se postró, fue allí y derramó su alma al Señor. Y allí lloró, oró y le rogó y le suplicó a Dios que por favor le diera un hijo, que si le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar a él. El hijo iba a ser una ofrenda para Dios. Ese hijo iba a ser un hijo especial porque iba a vivir en el templo. Ella dijo, yo te lo traeré al templo y él será dedicado a ti. Pero algo muy bonito que dice es que Ana, después de vaciar, de derramar su corazón, sus sentimientos a Dios, Ana fue a su casa y dice que ya no se preocupó más. Nosotras muchas veces nos acercamos a Dios y le pedimos por algo, le presentamos nuestros problemas, pero entonces no soltamos esa mochila, la agarramos y Dios trata de sostenerla a Él, pero nosotras no queremos soltarla y debemos aprender de Ana. Cuando vamos ante Dios y le depositamos, le colocamos nuestro problema en sus manos, debemos dejarlo y esperar en Él con paciencia hasta que Él pueda resolver ese problema en su tiempo perfecto. Pues mis queridos, pasó el tiempo y Ana concibió un hijo. Pero a Ana ya le había hecho una promesa a Dios y yo sé que para ella quizás fue difícil desprenderse de su hijo después que ella lo destetó, que le quitó el pecho, que ya el niño no se alimentaba del pecho. Ella lo llevó al templo y se lo dejó allí al sacerdote Elí y le dijo, mire, este hijo, por este era que lloraba. Quizás usted no recuerda, pero yo soy esa mujer que vino y oró y lloró, a esa que usted pensó que quizás estaba borracha.
y por la que usted también dijo, ve y que Dios conceda tu petición, pues aquí está mi petición. Y esta es una ofrenda que en gratitud yo quiero traerle a Dios. Así es que mi hijo se queda aquí porque le pertenece a Dios. Y Ana regresó a su casa, pero Dios, viendo su fidelidad, viendo su entrega a él, su desprendimiento, nos dice la Biblia que Dios la bendijo y le dio más hijos a Ana. Y Ana fue una mujer dichosa, feliz, que siempre se mantuvo adorando a Dios, porque Dios escuchó su petición y no solo le dio un hijo, sino que le dio más hijos. Y esta historia nos llena de aliento a todas aquellas mujeres que quizás como Ana, pues padecen de este problema de esterilidad. Hay muchas mujeres y hoy día la ciencia ha aumentado y hay tantos métodos y tantos métodos científicos para poder la mujer concebir un hijo. Tengo varias amigas que han concebido con inseminación artificial, con el método in vitro. Tengo una amiga que por mucho tiempo también deseó tener hijos y gracias a Dios el Señor la bendijo con unos mellizos. Ya tienen 5 años y cada vez que la veo tan contenta con sus hijos, yo me lleno de gozo. Me lleno de gozo porque, queridas, si hay una persona que puede entender a una mujer estéril, soy yo, porque quiero contarles que desde niña, como casi todas las niñas, siempre nos dan muñecas y uno a través de las muñecas, uno comienza como a sentir ese deseo de algún día tener un bebé, pero un bebé que sea de verdad, no un mi nene que yo tenga que abrirle yo los ojos, sino un mi nene que abra sus ojitos, un mi nene de carne y huesos. Y yo desde niña siempre anhelé tener un hijo, tener hijos, casarme. En mi caso, que no crecí con mi familia, sentí aún más esta necesidad porque yo quería tener una familia bonita, una familia donde hubieran hijos y donde pudiera pues y llevarlos a la escuela, jugar con ellos, prepararles la comida y soñaba con esto. Pues, ¿qué sucede? Que cuando me llegó mi primera regla menstrual, la primera vez, comencé a notar cosas extrañas porque comencé a tener retrasos de una vez. Y eso ya se convirtió como en algo normal para mí. Pues la menstruación me llegaba y se iba y regresaba a los 6 meses, a los 8 meses, a los 3 meses. Era muy irregular. Hasta que, bueno, me llevaron al médico y el ginecólogo, a través de sonografías y estudios, determinó que yo tenía ovarios poliquísticos y que solamente se había desarrollado un ovario y que ese ovario estaba enfermo porque era el que producía muchos quistes. El otro ovario se quedó bebé, no se desarrolló. Por lo tanto, la posibilidad de yo tener hijos era muy poca. Y así me dijo el doctor. Un médico muy reconocido en el país porque fue quien hizo la primera inseminación artificial aquí en el país, muy reconocido. Y él me dijo, bueno, Luisa, yo era bien jovencita, tenía 18 años. Él dijo, me explicó y me dijo la situación que yo tenía y me dijo, pero bueno, no creo que tú tengas planes de casarte por ahora y la ciencia cada vez aumenta más, así es que esperemos que cuando te cases, pues ya la ciencia esté mucho más aumentada y que pues haya solución a esto, a esta situación que tú tienes. Bueno, pasaron unos 7 años y yo me casé, pero siempre tenía pendiente eso que me había dicho el doctor, de que yo no iba quizás a tener hijos. Y me llenaba de angustia cuando pensaba eso. Cuando pues era novia de que hoy es mi esposo, yo recuerdo que antes de casarnos yo le dije, mira, es posible que yo no pueda tener hijos, te lo digo desde ahora para que te prepares porque o eches para atrás. Y recuerdo que él muy serio me dijo, bueno, y cuando él dijo así, mi corazón se afligió porque yo dije, bueno, es posible que esto me traiga problemas quizás en el matrimonio porque como hombre él querrá tener sus hijos y no es seguro si yo pueda darle hijos. El punto es que nos casamos
y mi menstruación siguió con esa irregularidad. Pero ¿qué pasa? El doctor me había dicho, Luisa, no puedes planificarte, no puedes usar ningún método de planificación porque eso dificulta más. Bueno, pues me casé y ya pasaron los meses, el año, y cada vez que me llegaba mi menstruación, yo me desplomaba porque me duraba a veces 4 meses, como les dije, 6 meses, y yo de una vez me ilusionaba y decía, eso es que estoy embarazada. Y recuerdo que en mi trabajo, yo estudié, soy licenciada en educación preescolar, me encantan los niños y trabajé mucho tiempo en un centro muy importante del país, un centro de estimulación temprana con bebés. Y yo me disfrutaba estos bebés y siempre cuando estaba ahí estimulándolos, enseñándoles, alimentándolos, pues yo me imaginaba cuando tuviera los míos y pudiera hacerle eso. Pero vuelvo y les digo, cada mes o sea, pasaban meses y mi menstruación se retrasaba y yo me llenaba de angustia, de tristeza cuando la menstruación volvía. Y recuerdo que pasaba a veces hasta días llorando, deprimida, con una gran angustia. Siempre le oraba al Señor y le decía, Señor, pero y es que tú te olvidaste de mí, tú ves cómo me gustan los niños, ¿para qué pusiste ese sentimiento en mí y ese amor hacia los niños si tú sabes que yo no iba a tener hijos? Y me quejaba y me quejaba. Y como siempre digo, llegué a ser malcriadezas a Dios. Sí, me llegué a comportar como malcriadeza, como una niña mojigata, una niña ñoña, que le pide quizás una muñeca a su papá, con insistencia, con rabietas muchas veces, con llanto. Y así pasó el tiempo y yo estaba desesperada. Cada vez se hacía mucho más necesario para mí el tener un hijo. Cada vez estaba como más ansiosa con esto. Y recuerdo que en una ocasión fui a visitar a una amiga y su hija, que me aprecia mucho, me dijo entre sollozos que ella había quedado embarazada de su novio y había hecho de todo para abortar a su hijo y que va, el bebé estaba ahí agarrado. Yo recuerdo que lloré mucho con ella y le dije que no hiciera eso porque Dios era el único que podía dar la vida y el único que tenía derecho a quitarla, que luchara por su hijo, que ella había cometido un error, pero que ya no podía hacer más que tener a su hijo y enfrentar esta situación y pedirle a Dios sabiduría para criarlo. El punto es que lloramos y ella pues se convenció de que era lo mejor y aceptó esta situación, le contó a mi amiga y bueno, enfrentaron esto. Hoy día disfrutan de un hermoso hijo y nieto. Y yo decía, pero Señor, ¿cómo esta niña queda embarazada? Y yo ya soy una mujer de 20, casi 30 años y no puedo tener hijos. Y lloraba y le reclamaba al Señor. Bueno, pues pasó el tiempo y recuerdo que una vez fui a una iglesia, me mudé y comencé a ir a esta iglesia y allí conocí a una mujer, una hermana, que nos hicimos amigas y ella me dijo en una ocasión llorando, me dice, Luisa, Dios se olvidó de mí, ya Dios no me escucha. Me dijo, tengo 13 años deseando tener un hijo, pidiéndole a Dios un hijo y ya voy ya hacia los 40 y tantos años y al parecer Dios no tiene hijos para mí. Y yo pude entenderla, pude comprender su necesidad y su tristeza, porque era exactamente por lo que yo estaba pasando. Pero al escucharla, sentí vergüenza con Dios, porque dije, Dios mío, 13 años tiene esta mujer pidiéndole un hijo a Dios y yo apenas tengo 2 años y algo. Y esa noche, cuando llegué a la casa, que tuve mi oración antes de acostarme, lloré y en esta ocasión la oración fue diferente. Recuerdo que le dije al Señor, mira Señor, por mucho tiempo te he estado pidiendo un hijo y sé que me he portado mal, que lo he pedido con insolencia, con rabia, como si yo me lo mereciera.
pero Señor, es posible que tal vez yo no me merezca tener un hijo. Quiero pedirte en esta ocasión por esta mujer. Y se la presenté al Señor y le dije, mira, Señor, si en tus planes hay un hijo para mí, olvídate de mí, no me lo des, dáselo a ella, que quizás ella lo merece más que yo. Dale a ella el hijo que tú tienes para mí. Y recuerdo que dije en el nombre poderoso de Jesús, amén. Y me acosté. Me acosté y como que me desprendí en mi mente de ese hijo que yo anhelaba. Y ya pues comencé como a descansar de esa necesidad que tenía de tener hijos. ¿Qué ocurre? Que pasaron unos 2, 3 meses. Antes de yo llamé al otro día a la amiga y le dije la oración que yo había tenido. Y ella me dice, Luisa, ¿y tú eres capaz de desprenderte de tu hijo para dármelo a mí? Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Es posible que quizás tú lo merezcas más que yo. Y bueno, pasó el tiempo, 2, 3 meses, y recuerdo que otra vez el retraso menstrual, pero ya para mí no era extraño porque era como que la costumbre ya de que se retrasara por mucho tiempo, pero no sé, algo en mí me inquietaba, no sé por qué, y tenía la necesidad de hacerme una prueba de embarazo. Y entonces decían, no, no me la voy a hacer porque ya en las otras ocasiones ha sido fallido y no ha pasado. No quiero hacerla porque no quiero ilusionarme otra vez y ya yo me deshice de ese hijo. Ese hijo le pertenece a mi amiga. Dios se lo va a dar a ella. Yo quizás no me lo merezco. Pero ¿qué pasa? Pasaban los días y una mañana dije, me voy a hacer una prueba de embarazo, pero no quise hacerme esa prueba de farmacia. Fui y me hice mi prueba de sangre. Fui al laboratorio y me hicieron la prueba y me fui al trabajo. Cuando salí del trabajo, volví al laboratorio a retirar los análisis, el resultado, y la señora me dijo, yo le dije, pero venga acá, aquí dice positivo, ¿qué es eso? Aunque yo sé que positivo es que sí estaba, pero yo no lo podía creer. Y ella me dice, usted está embarazada. Y yo dije, ¿qué? Yo no lo podía creer, hermana. De verdad, yo no lo podía creer, mis queridas mujeres decididas a vivir en esperanza. Yo no lo creía. Y toqué mi barriga y decía, pero yo no siento nada. ¿Cómo que yo estoy embarazada? Y salí con un gozo, una felicidad tan grande. Y le di gracias a Dios, pero cuando me acordé de mi amiga me dio mucha tristeza porque dije, ¿y cómo yo le voy a dar a ella esta buena noticia? ¿Cómo yo le voy a decir que tengo un hijo, que voy a tener un hijo, si ella tiene tanto tiempo pidiéndole un hijo a Dios? Ay, no, Señor, ¿cómo lo hago? Bueno, el miércoles llegó y sabemos que los miércoles muchas vamos a la iglesia y testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo estaba tan feliz que yo dije, mira, este miércoles voy a ir y llegué temprano a la iglesia porque yo quería testificar. Pero cuando llego a la iglesia, veo que en la puerta está mi amiga y me recibe con una gran sonrisa y me dice, Luisa, te estoy esperando porque tengo que decirte algo. Y yo le digo, ¿qué? Y ella me dice, tengo que decirte algo antes de compartirlo con la iglesia, porque tú oraste por mí, hiciste una oración muy especial. Y me dice, Luisa, yo estoy embarazada. Y yo le dije, ¿qué? ¿Que tú estás embarazada? Y bueno, las lágrimas comenzaron a brotar de mi rostro. Yo no podía creer lo que escuchaba. Para mí era como un sueño. Y recuerdo muy emocionada porque esta muchacha estaba tan feliz y yo podía entender ahora su gozo, así como antes había entendido su tristeza. Ahora podía sentir e identificarme con la felicidad que ella sentía también. Y recuerdo que nos abrazamos y lloramos y las dos le dimos gracias a Dios esa noche porque había respondido a nuestra oración. Quiero decirles, mis queridas, que Dios intervino milagrosamente, tanto en ella como también en mí. Tanto así que el 4 de septiembre de ese año yo tuve a mi hija y mi amiga tuvo a su niña el 23 de septiembre. O sea que fue en el mismo mes, la mía primero
el 4 de septiembre y luego la de ella nació el 23 de septiembre. Hoy ya son niñas de 15 años, mi hija recién cumplió ahora en septiembre sus 15 años y le doy tantas gracias a Dios por mi niña. Solamente el Señor me concedió una hija por la que me siento muy agradecida de Dios. Las personas me dicen, Luisa, ¿y tú no piensas tener más hijos? Y yo digo, bueno, el que da los hijos es Dios. Y los médicos dijeron que era difícil que yo pudiera tener hijos. Y Dios me bendijo con una. Así que me siento muy agradecida de Él si solamente tendré esta hija. Y mi hija se la entregué al Señor desde que estaba en el vientre. Le dije, Señor, esta es una niña que yo te la dedico a ti. Y a mi amiga, para la gloria del Señor, el Señor le permitió tener 3 hijos. Tiene 2 hembras y un varoncito. Y a pesar de que ya los tuvo bien avanzada, ya a los 40, casi 50 años, hoy ella goza muy feliz con una familia hermosa que tiene, que el Señor le permitió tener. Así es que, mi querida, yo no sé si quizás una de ustedes, de las que están hoy conectadas, tiene la misma necesidad que tuve yo y que tuvo mi amiga. No sé. Es posible que quizás tu petición a Dios sea otra. Tal vez tu petición a Dios es por un esposo. Tal vez quizás por un trabajo, quizás por sanidad, porque has recibido el diagnóstico de una enfermedad terminal. Es posible que quizás tu hijo haya caído en las drogas, tu esposo se haya ido de la casa y tu pedido a Dios es que vuelvan. No sé cuál es tu petición a Dios. Quiero decirte, mi querida, que Dios tiene el poder para solucionar ese problema que te angustia, así como angustiaba a Ana, la de la Biblia, a mi amiga, la situación de no tener hijos. Dios escucha tu gemir. Dios ve tus lágrimas. No hay una lágrima que se derrame por tu mejilla que Dios no la note. Y hoy Dios quiere decirte que Él está dispuesto a ayudarte, pero necesitamos acercarnos a Él con corazón humildes, porque nosotros no merecemos nada bueno, porque por el pecado cometemos errores y somos malos. Somos malos y cometemos muchas faltas, no merecemos nada bueno, pero Dios en su inmenso amor, porque su amor es tan grande por ti y por mí, el Señor pues concede esas peticiones que nosotras le pedimos y lo hace según su santa voluntad. Es importante que cuando te acerques a Dios pidiéndole algo, siempre le digas que se haga tu voluntad, Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos cosas buenas, pero el Señor, que conoce el final desde el principio, Él puede ver si eso que tú le pides te conviene, si eso te va a hacer bien. Y entonces, si te va a hacer bien, Él te lo va a dar. Eso espéralo. Pero si no te lo da es porque no te convenía. El Señor nunca te dará algo que te ocasione dolor y que te ocasione sufrimiento. Todo lo que Dios da, lo da bueno y bueno en gran manera, porque Él es un Dios de amor y Él solamente da bondad. Solamente el Señor da cosas buenas a nuestras vidas. Así es que no sé cuál es tu petición esta noche. Ahí donde estás, ten la confianza de decirle al Señor y presentarle al Señor ese pedido que tú tienes. Quizás tiene años orando por esto, así como tenía mi amiga. Pero quiero decirte que el tiempo de Dios es perfecto. Él tiene un tiempo para cada cosa. Y en su momento, si es su voluntad, el Señor te concederá esa petición. Así es que, mi querida, no te angusties más, descansa en las manos de Dios, refúgiate en sus brazos de amor, acude a Él y deja que Él tome el control de tu vida. Quiero también decirles algo, miren, el enemigo muchas veces quiere estropear las cosas buenas que Dios nos da para empañar esas bendiciones. Recuerdo que cuando tuve a mi hija, que la llevé al pediatra, los primeros chequeos, la pediatra notó que la niña al nacer nació con algunas manchitas.
parecidas como a esa manchita que decimos de antojo. Y entonces ella dice, oye, pero veo varias de estas manchitas, tenía como unas 6 manchitas en diferentes partes del cuerpo, de su cuerpecito, y me dijo, mira, no te angusties, pero ya después que pasan de 6 manchitas, se relaciona esto con una enfermedad que se llama neurofibromatosis. Y es esa enfermedad que tal vez ustedes han visto, personas en la calle llenas de verrugas, llena, que no hay un espacio de su cuerpo que no tenga verrugas. Y esta enfermedad tiene diferentes grados. Hay personas que solo se les quedan manchitas, como me explicó la dermatóloga. Pero hay otras que se llenan de bolitas pequeñas. Pero hay otros casos que no sé si usted ha visto en esos programas del cable, siempre vi, me topé con historias de esas, de personas que padecían de esta enfermedad y parecían monstruos porque eran unas verrugas tan grandes que a algunos le arropaba quizás la mitad del rostro. Como solemos hacer hoy día, seguido la doctora me dijo eso, yo entré a Google. Y cuando me topo con esto, con todas estas imágenes, miren, queridas, yo me asusté tanto y caí en una depresión tan grande. Y entonces la felicidad que yo tenía y sentía por mi bebé, ahora se había convertido en sufrimiento porque decía, Dios mío, pero ¿cómo es que ahora, después que tú me has dado una bebé, yo estoy tan feliz, ahora resulta que es una bebé enferma? Pero Señor, yo confío en que esto no será así porque todo lo que viene de ti viene bueno y bueno en gran manera. Además, mi hija es una ofrenda para ti. ¿Acaso tú te mereces una ofrenda dañada? Cuando el Señor en la antigüedad, que las personas tenían que llevar y sacrificar alguna ovejita o para el perdón de sus pecados antes de que Jesús viniera y muriera por nosotros, este era el método que se utilizaba, se llevaba un corderito, y siempre se escogía el mejor, que no tuviera una mancha, que no tuviera un defecto, porque Dios se merece lo mejor. Y entonces esa ofrenda se le presentaba a Dios. Y yo le dije, Señor, esta es una ofrenda que yo en gratitud te la quiero devolver a ti porque tú me la diste y como que ahora está dañada. Tú no te mereces una ofrenda dañada, Señor. Y recuerdo que una señora, hermana de la iglesia, me dio mucho ánimo y me dijo, mira, Luisa, esa fue una niña que tú se la pediste a Dios y Dios hizo un milagro en tu vientre. Confía en que tu niña es una niña sana. Bueno, pues, queridas, el punto es que ya hoy, como les dije, mi niña tiene 15 años y hasta hoy no ha habido manifestación de verrugas. Yo la he llevado a la dermatóloga y la dermatóloga me dijo lo que ya les expliqué al principio, de que hay diferentes grados y hay casos en que solamente se quedan esas manchitas. Yo por fe confío en mi Dios de que mi hija es una niña sana. Así es que me refugio en las promesas del Señor y en que Dios todo lo que da lo da bueno. Así es que quiero con esta experiencia decirte que cuando Dios te dé algo, recíbelo con gozo y no permitas que el enemigo estropee esa felicidad, quizás queriendo pellizcarte, quizás queriendo sembrar dudas en ti y en Dios. Confía en el Señor y hoy entrégale a Él todas tus peticiones y todos los anhelos de tu corazón y yo estoy segura que según su voluntad el Señor los responderá. Dice un pasaje bíblico que por nada debemos estar afanosos, que no nos afanemos por nada, dice el apóstol Pablo, antes bien, preséntale tu caso a Dios y hazlo con acción de gracia, hazlo con gozo y con felicidad, confiando en que Él contestará tu oración. Así es que, querida, quiero hoy decirte, ve a Jesús con tus cargas, porque ya lo dijo. Vengan a mí los que estén trabajados, los que estén cargados, porque en mí hallarán descanso. Que el Señor te bendiga y que hoy, si quizás estás pasando por alguna situación difícil, tú puedas descansar en los brazos amorosos del Señor. Dios te ama demasiado y no quiere que sus hijas sufran. Dios nos hizo para que fuéramos felices y para que viviéramos una vida, así como el título de este hermoso ministerio, una vida llena de esperanza.
Refúgiate en tu Dios, que eres de gran estima y valor para Él. El Señor las bendiga grandemente. Gracias. No te me vayas, quédateme ahí. Está bien. Que vas a estar aquí en la pantalla conmigo y además vas a orar también la oración final. Gloria a Dios. Tu testimonio lo he llevado a algunas iglesias también dentro de mis predicaciones y ha sido de gran bendición para muchas personas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Porque verdaderamente es maravilloso cómo Dios pudo responder esa oración y las dos al mismo tiempo salir embarazada. Pero a mí lo que me encantó del testimonio es que esa oración que tú hiciste fue un despojo. O sea, tú soltaste tu petición, que eso es algo que muchas de nosotras tenemos que tener claro. Por eso mucha gente a veces no recibe respuesta a sus oraciones. Porque lo que pasa es que está haciendo de su pedido de oración, está haciendo el centro de su vida. O sea, hasta que Dios no me responda, yo no me siento feliz. Yo no voy a estar bien. Entonces, lo mismo que hizo Ana. Ana fue y oró a Dios. Y dice la Biblia que después que oró, comió y no estuvo más triste. O sea, ella se despojó. Tú hiciste lo mismo. Tú hiciste la oración y te despojaste, entregaste y dices, bueno, ya yo no necesito a este niño, ya, Dios que se lo dé a otro. Cuando te despojaste, entonces Dios obró. Así que mis queridas amigas que están por allí haciendo de su oración el centro de su felicidad, lo que el Señor te dice a ti en esta noche, mira, tu felicidad debo ser yo, que yo sea tu centro, así que abandonémonos en las manos de Dios. Recuerden, mujeres, que el mes que viene, domingo 12, será el último encuentro de este año, pero los devocionales los vamos a seguir enviando toda la semana, como siempre. Pero el 12 de noviembre a las 8 de la noche tendremos el encuentro. Casi pierdo mi matrimonio, así que no se lo pierdan. Es una charla y vamos a hacer un análisis psicológico, cada una de nosotras por aquí, y yo sé que va a ser de mucha bendición, así que no se la pierdan. Luisa, gracias, mil gracias por haber estado por aquí con nosotras y por haber apartado esta fecha con mucha anticipación que te la puse. Tenía mucho miedo por el mes de octubre. Yo decía que era Dios que no me llamen esa mujer y se la lleven a otro lado. Pero muchas gracias por haber estado con nosotras, así que despídenos por favor en oración. Muchas gracias, Yudelín, por la invitación. Para mí de verdad siempre es de gozo poder compartir con los demás las bondades del Señor, las bendiciones que el Señor me ha dado y los testimonios de tantas experiencias en mi vida, de cómo el Señor ha intervenido en mi vida. Así es que cada vez que lo hago, vuelvo a vivir ese momento y me lleno de gozo, porque como dice una cita, a menos que olvidemos cómo el Señor nos condujo en el pasado, ¿verdad que sí? Entonces debemos recordar siempre eso que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos llena de esperanza para enfrentar las situaciones que tenemos ahora en el presente. Amén. Allí donde estás, inclina tu rostro y oremos a Dios. Padre eterno, Dios de amor y de infinitas misericordias. Tú, oh Señor, que eres el dador de la vida, el creador del cielo y la tierra. A ti clamamos en este momento, Señor. Somos tus hijas, somos tu creación. Y estamos aquí, Señor, con humildad, acercándonos a ti, para que tú nos llenes, oh Señor, de tu Santo Espíritu y nos ayudes cada día a ser mujeres que vivamos en esperanza, que vivamos refugiadas, oh Señor, en las promesas que tú nos has dejado. Tú dijiste que íbamos a tener aflicción en el mundo, pero que no tuviéramos miedo porque ya tú lo habías vencido. Así es que, Señor, hoy confiamos en estas promesas. Quiero pedirte por cada una de estas mujeres que se han conectado a este culto,
Tú conoces sus vidas, conoces sus situaciones, conoces los anhelos más profundos de su corazón. Oh Señor, esta noche la presento ante ti, Padre. Que tú puedas llenar su corazón de gozo y de paz, esa paz que solo tú puedes dar. Si alguien hoy se conectó padeciendo alguna enfermedad o sintiendo angustia por alguna situación familiar, o quizá con alguna necesidad económica, no sé, Señor, que conforme a tu santa y bendita voluntad tú puedas resolver ese problema. Y que así como hoy yo puedo testificar lo que tú hiciste en mi vida, ellas también puedan ser testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas. Y que de esta manera podamos poner en alto el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y en su nombre, Señor, queremos pedirte estos favores, no porque tengamos mérito alguno, sino en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, gracias. Bendiciones, mujeres, y feliz noche para todas. Bye, bye. Noche.